La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presenta A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Estimados amigos, Dios les bendiga rica y poderosamente. Es para mí motivo pues de sumo gozo y alegría poder estar en una edición más de su programa A la Luz de la Biblia. Esperamos hoy compartir con ustedes un tema muy relevante, muy interesante, y vamos a hablar precisamente acerca del temor, ese miedo, ese pánico que de alguna manera embarga el corazón de mucha gente. Y cuánto daño hace el temor a la vida de la gente. Estamos viviendo en medio de una sociedad asustada, temerosa, alterada de los nervios. Cuánta gente ahora mismo está dentro de sus apartamentos, en sus casas, en sus vehículos, en las calles, en el mercado, pero a cualquier parte que se dirige o se conduce está embargada de miedo. Hay terror en el camino, no solamente por la inseguridad, que es un flagelo reinante y que nos acecha a cualquier parte o en cualquier parte, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Pero no solamente el asunto de la inseguridad, en ocasiones también las múltiples enfermedades que se han estado desarrollando en el ambiente. Cada día aparece una enfermedad nueva, como que si esto fuera pues un desfile de modas, y siempre hay una enfermedad que está azotando alguna nación, algún país, alguna ciudad o al mundo entero, como lo es el caso de esta pandemia sobre el tema del COVID-19. Pero yo quiero iniciar invitándoles a leer en el libro de Marcos 5, versos 35 y 36, donde dice la Escritura: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Imaginémonos por un instante, Dios añada bendición a nuestras vidas. Imaginémonos por un instante lo que es el temor. ¿Ha usted alguna vez experimentado alguna experiencia donde se ha sentido aterrado, se ha sentido con mucho miedo? Por alguna razón hay tantos factores que pueden traer pánico, pueden traer miedo, terror a nuestras vidas. Les decía hace un momento que está, por ejemplo, el caso de la inseguridad, donde a veces dentro de la propia casa no se está seguro, donde dentro del propio vehículo no se está seguro. Atracos, secuestros, homicidios, extorsiones, y ya parece que no se haya en quién confiar humanamente hablando, y la gente siente miedo en ocasiones, a veces, e incluso hasta de poner una denuncia, porque no sabe con quién está hablando. Y aparte de eso también está el peligro o el temor de las enfermedades. Cuánta gente tiene miedo a todas las plagas, al despliegue de enfermedades que acosan y azotan el país, la nación, el mundo entero. Ya hoy en día
no solamente se teme al COVID, ya se habla de cepas y de mutaciones, entre algunas de las expresiones que he podido escuchar de expertos y de personas que hacen correr a través de los medios noticias. Algunos dicen que nunca más volveremos a la normalidad. Yo reprendo al diablo. Yo creo que algún día volveremos a esa normalidad y que este virus tiene que marcharse de una vez por todas. Pero pues los expertos dicen que difícilmente podamos volver a una relativa normalidad. Como quien dice, estamos condenados a vivir con el barbijo, con el tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de mano, dicen algunos, vino para quedarse. Porque si no es este virus, mañana podrá ser otro. E incluso escuché la expresión de un supuesto experto diciendo que aunque estamos en pandemia y en cuarentena, cosa que se tenía muchos años, mucho tiempo, que no se caía o se entraba en una pandemia propiamente dicho. Yo no recuerdo en tiempos de mi juventud, adolescencia o infancia haber vivido en medio de una cuarentena o de una pandemia. Imaginémonos, pero sí, claro que han existido pandemias en el tiempo antiguo, pestes que ha diezmado la población mundial. Sin embargo, pues hay muchos temores. Hay quienes dicen, aunque se vaya el virus, aunque acabe la pandemia y la cuarentena, estaríamos tan susceptibles a volver a entrar en una nueva pandemia que pudiese estar a la vuelta de la esquina, o a través de otra cepa, o a través de una mutación del virus, o a través de otra enfermedad, virus, bacteria, que pudiese soltarse o desatarse en medio de la sociedad. En fin, hay miedo, hay terror en medio de todo esto. La misma tecnología que hoy en día estamos utilizando, las redes sociales, que se han convertido en tan necesarias, tan importantes para poder comunicarnos. También hay miedo en las redes sociales. Se habla de estafas, se habla de manipulación, de robo de cuentas, de datos. En fin, aún en las redes sociales hay miedo, hay terror, porque mucha gente ha sido estafada a través de llamadas telefónicas, extorsionadas, estafados a través que le han robado sus datos, sus cuentas, y de la noche a la mañana han quedado estafados. En fin, miedo en la calle, miedo en la casa, miedo en la ciudad, miedo en el aire. Los ríos están contaminados, hay miedo por todas partes. Pero la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Jairo, en este libro de Marcos 5, del 35 en adelante. Habla de una historia cuando Jesús todavía andaba caminando en su ministerio terrenal por esta tierra. Mientras él caminaba llevando el evangelio de un lugar a otro, de una aldea a otra, dice la Escritura que el principal de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, yo quiero especificar o quiero aclarar, explicarle quién es un principal de la sinagoga o quién era Jairo. En el pueblo de Israel y entre los judíos solamente existe un templo, el templo que fue construido por Salomón, reconstruido por Zorobabel y remodelado, ampliado, embellecido por el rey Herodes. Aquel famoso templo que Jesús dijo un día, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.
En ese templo se hacía el continuo sacrificio, se llevaban las ovejas, las degollaban, los corderos, los palominos, hacían expiación por el pecado de acuerdo a la ley y la palabra de Dios. Pero las sinagogas son diferentes al templo. Para un judío, el templo no puede ser suplantado. Templo es templo y el templo es uno, y el templo estuvo en Jerusalén, en la explanada del templo donde ahora está la mezquita musulmana, y pues de ello lo que queda es un muro de contención, más nada. Así que de ahí en adelante, cualquier centro de culto, lugar, instalaciones de culto para un judío no se le llama templo, sino sinagoga. Entonces, en Israel habían sinagogas donde ellos se reunían a leer, a estudiar la Biblia todos los sábados, el Shabbat. Allí estudiaban, leían y oraban. Sin embargo, dice que había un hombre que era principal de la sinagoga. Era un hombre religioso. Era un hombre que abrazaba la fe en Hashem, el nombre, en el Dios inmortal, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero un día tuvo un problema. Se le presentó un problema en la familia que lo llenó de terror, lo llenó de miedo. Como puede de pronto estarte llenando ahora de preocupación y miedo algún problema familiar. Qué hermoso es a veces cuando podemos sentarnos con la familia, degustar un almuerzo, un sancocho, ¿qué digo yo? Una comida a la orilla del río, en un ambiente bastante agradable, compartir con los hijos, los nietos, y la familia se divierte. Pero pareciera que no todo el tiempo es así. Hay momentos cuando el infortunio visita a la familia. Hay momentos cuando la enfermedad visita a la familia. Un muerto, un enfermo, un accidente cuando menos lo esperaba, como dice la canción. Y de pronto Jairo, un hombre religioso, principal de la sinagoga, con dominio del ambiente, sintiéndose tranquilo, seguro, confiado, amado, respetado por la gente, de pronto resulta que una hija de 12 años que tenía cayó gravemente enferma. Comenzó a enfermar y a enfermar y a enfermar, y esto angustió a este hombre. Y fue allí cuando él se enteró, oyó que había llegado Jesús a la población donde vivía, de quien se decía que hacía milagros, que oraba por los enfermos, oraba por los paralíticos y se sanaban, oraba por los enfermos y eran libertados. Entonces surgió un rayo de esperanza en el corazón de Jairo. Voy a hablar con Jesús. Voy a buscar a Jesús para que venga y le ore a mi hija que está gravemente enferma. Y en fin, y resumidamente hablando, le llegó a donde estaba Jesús. Le planteó su problema, le planteó su necesidad. Por eso la importancia de llevar tu problema al maestro. Él siempre tendrá una respuesta y tendrá solución. Hay gente que cuando tiene un problema van es al brujo, al curandero, al ensalmador, al que lee la bola de cristal, al que lee la mano, al que lee el péndulo, al que lee supuestamente la borra de café, al que lee, mire, ahorita, ay Dios mío, cómo hay lectores por todas partes. La gente, explotadores, engañadores y también gente usados por el diablo. Pero es triste cuando la gente en medio del problema va en busca de lo que le dice el horóscopo, de lo que le dice la adivina, de lo que le dice la bruja, en vez de ir a Jesús. Entonces Jairo fue a donde estaba Jesús, y eso es lo grande de este relato. Él va a buscar en Jesús solución para su problema, y cuando se encuentra con Jesús,
le plantea el caso y le dice: quiero que vengas a mi casa, porque mi hija está gravemente enferma, para que ores por ella y se sane. Jesús le dijo: está bien, qué bien, vamos. Cambió el curso de la dirección hacia donde iba. Vamos a casa de Jairo. Pero como quedaba ciertamente distante, mientras iban en el camino, se presentó que Jesús iba sanando a la gente. Y se sanó una mujer que tenía un flujo de sangre. Y en medio de los aplausos, de la emoción, de la alegría, yo me imagino que Jairo, viendo el milagro de la mujer del flujo de sangre siendo sanada, declarando que estaba sana, él se emocionó y se llenó más de fe. Digo, si el Señor sanó a esta mujer que tenía 12 años enferma, más rápido sana a mi hija. Pero en medio del alboroto, de la alegría, del regocijo, viendo la gente, la algarabía, viendo el milagro, se le acerca uno de los siervos de Jairo y le toca por la espalda y le dice: ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. No tiene chiste, no tiene sentido, no hay lógica alguna como para que tú sigas molestando al maestro o para que tú lleves al maestro a casa. No se va a encontrar con una enferma, se va a encontrar con una muerta. Detén esto, frena esto de una vez por todas. Deja de seguirle, no lo lleves a tu casa. ¿Cuántas veces has decidido tú llevar a Jesús a tu hogar, llevar a Jesús a tu casa, llevar el evangelio a tu hogar, y se te ha presentado alguien en el camino? No lo recibas, no lo aceptes, no lo busques, no lleves el evangelio a tu casa. Apaga ese televisor, apaga esa radio, porque ya no tiene caso. Y te llenan de dudas y de desesperanzas. Pero Jesús se enteró y se dio cuenta lo que estaba pasando con Jairo. Y cuando Jairo se apesadumbra, comienza tal vez a llorar, acabando de enterarse que su hija ha muerto, se encoge de hombros. Jesús le toca la espalda y le dice: Jairo, no temas, sino cree solamente. Y es allí donde Jairo vuelve a levantar los ánimos, vuelve a recobrar esperanza y continúa con Jesús el camino hasta llegar a la casa donde está su hija. Y fue allí donde hizo Dios el gran milagro de resucitar a la hija de Jairo prácticamente cuando ya había muerto. Jesús dijo: esta hija duerme y yo he venido a despertarla. Y oró por ella. La hija se levantó viva, sana, resucitada, y toda la familia se regocijó. ¿Qué es lo que está trayendo temor a tu vida ahora? ¿Qué es lo que ha hecho que tu corazón se llene de terror, de espanto, de miedo, y que hayas desistido de seguir a Jesús? ¿Qué es lo que te ha hecho tomar otra o una decisión diferente? Yo te invito a que te rindas a los pies de Cristo, renuncies al pecado y te llenes. Recibe esta palabra de Dios para ti. No temas, sino cree solamente. Pon tu mano sobre tu corazón. Repite conmigo esta oración y di: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, yo te acepto y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Me rindo a tus pies, renuncio al pecado, renuncio al mundo, renuncio al miedo y me lleno de fe y de confianza y de esperanza en mi Dios, que también de esta voy a salir y que Dios me va a ayudar.
Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te animo a que no tengas miedo, solamente cree. Y creer es fe. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No tengas miedo, cree solamente. La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presentó A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Será hasta la próxima oportunidad, cuando le ofreceremos una nueva edición de A la Luz de la Biblia.